Y así comienza la partida número 6 de la Grand Finals de Central. Ya saben que todo esto se reacciona mejor en directo por el canal de Twitch, link en los comentarios. Edición, no tienes que meterte en ningún curso, la edición se aprende solo. No se olviden usar el código Puchito de la tienda. Si eres hombre te crece la altura, si eres mujer se te achica la cintura. Y rimó. Es bueno eso, ¿no? ¿O no? Supongo, ¿no? ¿Es bueno eso o no? Eres perro. Luego miro. Let's go, Liam. ¿El chica de la cintura es malo? ¿Por qué? ¿No es bueno eso? A la mierda, cuánta gente. Ya no les pelean el yate. El yate es muy buen lugar. El yate es top, man. El yate es el mejor lugar del mundo. Qué mala suerte que le salga un escudo. Uy. Luego, a ver, vamos a mirar el WhatsApp. ¿Qué has mandado, weón? ¿Por qué no hay mujeres en tu chat? Ahí hay una, weón. What the fuck, tienes razón, mano, qué miedo. They had a different situation, but hold up, Convict and Vanilla's bit of a battle here up against Crackly and Forever Zone Wars. Darren me acaba de mandar un video de un Tauro malo que está cerca de él, un señor que se parece bastante a él. Bien parecido. This is like a continuation, I feel like, of Crackly's semifinals story. They were contested here all throughout the lower bracket. Marx is continue to be contested here. Seems like in the grand finals now. Es trans, vamos a decir que es trans. Con limón es hacer limonada. Es cierto. And Acorn can't help but start to root for this team and really feel like Acorn could do it again. Acorn maybe even catching a glimpse of the fact that at least one of the duos contesting them here at Fencing Fields has chosen to venture away, but you likely also saw another duo, so you have to expect, okay, Muzz, Paper, Mason, and Pen. One of these teams is leading, tiene razón, Renato. Somewhat following, because it seemed as if Mason and Empen were going to give a little bit more chase there. Tiene vida propia for a moment into Buzz and Paper, but instead they fall back, keeping in mind that it's really all about that mythic striker and getting the medallion over at Fencing Fields. But the Mythic Striker just such an incredibly strong weapon to be able to utilize throughout the course of the match. And for the last game of the day as well, you know that Acorn and Cold are going to want to set themselves up for day 2. But it's just not going to come by that easy. Thinking about this point spread is pretty competitive here, even within the top 20. That one good game, even for Batman Buga, Rapid here. All of a sudden, ya está top 40 ahorita. No le fue tan bien hoy. As the points start to really elevate. Y está puntero. Any team can throw themselves well into the top 10, comfortable for the fight for it all. Fue primero, creo, ¿no? Very different position that we've seen them in any other game so far. So primero, están primeros, Cold y Icon van segundos, John Torres terceros, Peter Bot cuartos y David y Buga quintos, Clixip y Wade van sextos, Ritty y Ritual séptimos, Death y Polarize octavos. Con este dude. But look, they leave the drop quick, Taco, and they're just like, hey, we'd rather just play this game out. We need to just stay alive. Look, the last time that Paper had this outfit on, he was looking like a sniper in the lobby, okay? And he's got a sniper in his loadout currently. ¿Cómo está mi gato? Mi gato está bien. Hace por preguntar. ¿Cómo está más? A team that likes to drop at Ruin Reels was going to be Bacon first to fall at the Ruin Reels. You can see TK left as a solo. Hasn't been spotted out just yet by Muzz or Paper. But Cooper and Miro, en Europa nadie todavía, porque bueno, el día 1 lo ganó
next to Pleasant. Ah, no me Yeah, acuerdo. Zez, Ya me Cooper. perdí. ¿Hasta qué hora te vas a quedar terminando esto? Little bit of elevation here. A Can dormir oversee instantáneo. this box fight taking place below. Yo quiero otro gato. And he's Uno itching no for that third basta. party Quiero 3 opportunity. gatos. Because the forecast towers, once they Uy, come mira, Mero into está con. play, Mero y Cooper I están have to frente a un expect montón de that's what Cooper and gente. Miro are likely setting up for currently. Parece que lo quisieran grifear, ¿no? Porque justo les cortaron la rotación. Benny te hizo, no me acuerdo quién lo ganó. Luego miramos la tabla, ¿les parece? Para cerrar el día de hoy. Qué ídolo me representa. Le daré VIP a ese sujeto. Pásame su idea de Twitch. Mi ex me terminó porque no me acordé. Porque no se acordó mi cumpleaños. And like I just mentioned, forecast tower. Yo creo que buena suerte. For this secondary zone. Qué mierda. Oye, mira. Peter Bot y Pollo pelean en esa antena. No sabía. Diego Place mató a Bird. Peterbot and Pollo also going to be able to claim another forecast tower for the final match of the Kiki day. matando a Amish. And when you think about the fact that this is a team where in 2 separate lobbies now, they've had access to that forecast tower, and they're the only team to be able to repeat a Victory Royale in our first day of grants. Ah, la mierda. ¿Será que Peter Bot se lleva este FNCS? Third time's the charm, No possibly. sé, ¿ah? If Peterbot and Pollo King está horrible, Yulus, ¿verdad, no? Victory Royale, that forecast tower King is está going top to be 49, one of si the no estoy best mal. ways to set themselves up for it. Oye, ¿por qué dices que todos los hombres no nos olvidaríamos su cumpleaños? O sea, yo sí me olvidaría ya, pero ustedes no. Ah, pues está, slots. No, ya no tengo energía, de verdad. Meanwhile, on the feed though, Muzz finds Cam. So eliminations happening, which is very much critical to Muzz and Paper's success, right? Really think about it. They gave Señor up their Salvaje también le drop, fue which means mal, that qué they're sad. completely playing, you know, an No hay off the cerebro cuff para hacer slots. Y mi cerebro ya no da ya. and route He visto right tanto now, Fortnite and que it's empieza a turning pensar out que to be todo se puede successful. picar ya. Freeze finds Scented in the feed too, so another big elimination there, and likely the end of the Gente, run no se for peleen, some él se teams ve. that had a chance up at the top 10. Pícame destino, qué romántico. At least as far as day 1 is concerned. Tiene que entrenar box But fight, ¿sí o no, you Julius? touched on it at the start of this match. And the, Baja, más, pero es tu 1.5 momento times de, point es tu momento de multiplier brillar. Entrenaste toda tu vida para este is momento. definitely nothing to snooze on. Hay un tono So abajo en mi even for casa y some han of these teams puesto that might find opening de themselves Naruto. outside of that top 5 Es el momento on the donde aparecería mi leaderboard, humilde I'm moderador definitely Tarak se seeing pondría a correr como little Naruto. bit of Y a yo lo point disparity acompañaría, build te lo up aseguro. already here in day 1, but it's maintaining that, which Es can verdad, be ¿no? difficult once that point multiplier comes into action. Good positional play here out of Tahi. Clearly wants to get Scented back into the lobby. Tienes Actually Jagger be y able to Frugos. pick up a decent amount of Vas a loot mear as well. sangre, weón, ten cuidado. Might have been Scented's leftover after he got elimed, but Tahi, it's all about making a play for the reboot. Ahí está, game. mira, el top. That'll be the focus. Vamos, Aviv, yo elijo creer. Important. Puga and Aviv right now playing the outskirts here. Icon y Still Cole que están holding top on to 2. their top 5 position. Talk about point disparity. Yo no sé You quién can es see tu how viejo. things start to really jump No up. tengo. A Ah, la 30 mierda. point difference between 5th and 4th. No me acuerdo del intro del este Naruto, yo nunca me acuerdo. Doesn't mean you can count them out, but here's No, mataron a here's Ritual. X-Con. I like that they're taking a fight earlier now. Ahorita va ganando Before Miro y things get a little Cooper. chaotic Miro y and Cooper actually están win ganando. this Miro y engagement. Cooper. This is going to set themselves up for success right here. This is Están going to jugando allow bien, them pues. to Luego va Icon y comfort, have Cole. that Y damage that después they need to va at least y Obso create Rice, a runway to creo. play for the positioning, take advantage of their forecast tower. Muzz and Paper are listening nearby, but No, Rito Icon no and Cole chitea. also in a Oh my god. troublesome situation here. We've seen Acorn and Cold already have a problem against Edgy and Tavern, who ambushed them before, but now look like they're starting to Uy, uy, position uy, up for uy. some revenge here. A ver, luego lo miro. But this is going to be a Un video de combat Rito cat fight chiteando, that ¿no? Cold and Acorn most definitely kind of need. If you Que la look kill at vale the mucho hard y la placement materials, también. El placement Cold vale mucho. doesn't have as much metal as he would Pero probably sí, ¿no? like. Qué loco. ¿Te imaginas ganar So esta if they're partida? able to ¿Será la confirm bendición de this Zeke, tú cash, crees? that De will Psych. definitely make up the difference here. You can't expect Cold or Acorn to fall back anytime soon. Edgy Tavern A ver. maybe recognizing the fact that they were just Dices que Rito le too está little too chiteado. late A ver. towards this
A ver cómo hace. No, pero ese es el error del mouse. Es el error básico del mouse. Es como que de la nada se teletransporta un toque así. No es cheat, no es cheat. Ese no es cheat, ese es el error así. No es cheat. No se le usar el mejor código del mundo, código Puchito, si lo usas que se 20 cm y sacas tus primeros earnings y lo mejor de todo el Puchito te manda un beso. ¿Eh? No le voy a mandar ningún beso a nadie. Y único eso se lo va a llevar el pico del FNCS. No, está cheteado. Solo que no está cheteado, solamente un bug, que de la nada el mouse se va para un lado ya nada más. No está cheat. Si el man sube videos a YouTube, gente. Además el man ha jugado presenciales y también ha sacado plata. No, es solamente una boludez el mouse ya nada más. Haciendo una cosa. No creo que sea cheat, tío. A Bibi Búa. Yo soy fan de Bibi Búa. Me gusta mucho cómo juega Bibi. Me pasas tu mouse luego para copiarme, por favor. Favorcito, pues, ¿no? Favorcito. And it's almost kind of crazy to think about too, because when you start off the day with just so much outright aggression pouring in from what felt like every direction from all these teams, and for it to now just practically come to a halt here, a lot of these teams essentially putting themselves now in a position where they're basically waiting out for that surge threshold to come into play. And if you're taking your chances on whether or not you've done enough damage to avoid being caught up in the chaoticness that occurs once the surge comes into la zona ya se roba, ¿eh? Puta, gente, sorry por estar tan cansado, ya no puedo más. Ya no puedo estar más tiempo. Me estoy desapareciendo. They were alone. Nobody nearby. O todo por la FNCS. FNCS. Looking for deadside rotations or teams that are just at these uncontested drops. No, show. Their struggle today has been maintaining a healthy. Papilá está entre los últimos, si no estoy mal también. Es el top. Top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Set lobby, especially a grand set lobby, is always going to be an entirely different beast when it comes to maintaining a search strategy. Consairo está acá. Murieron early. Todos murieron early. Toda la primera prisión. They have to do more. They have to be a little bit more aggressive and honestly get out there and just take it at this point, because tienes que usarlo 20 veces para que termine 20. They're going to be under some serious trouble of other teams that will need to fight too. And if they don't start sooner rather than later, they're just going to give away. Quedarás una predicción, Julius, una predicción. That they found themselves in. Ya lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo, quién sabe, ¿eh? Porque tienes tan pocos. Yo también creo que Kim va a hacer un buen comeback, pero para ganar no, pero para sacar un top 15, un top 20 sí lo va a hacer. Two teams of which are very much comfortably inside the top 10, and then you have, of course, Ozone and Golden up above, who can easily throw their hat in the conversation, right? This is just all types of trouble waiting to unfold, and here it is. I like the way, though, that Epic Whale was looking to create a little bit of distance from that conglomerate of teams. Puta, que está peleando contra Polarize. Ah, madre, weón. Faces, that cliff face, providing some ahí están peleando contra Polarize, pobres. Sí, Polarize, mano, qué dolor de cabeza. They've got a little bit more of a direct approach here, trying to deal with the likes of Jiven and Pickle. And I hope Destiny Jesus has been able to formulate some kind of a strategy for his team that he's coaching there in Jiven and Pickle, because it's definitely been a rough first day. ¡Ay, no! And Polarize only looking to try and increase. Se lo matan a vez, ¿no? Se lo mataron a vez. Mira, weón. But Death actually finding himself knocked full elim now. Polarize stuck inside of their box.
trying to see if he can hold on. Cayó en la caja de Maybe los a little dos. bit of assistance coming through from Bugha and a V there for Jiven and Pickle. So you could see them seemingly wanting to rotate, possibly looking to get a little bit more aggressive here with this engagement. Yeah, I'll say it right now. Any team going Están jugando recontra posivo. Está bien que lo hagan. Cooper primero llegando a zona. Mano, Cooper primero ganarán de nuevo. No creo, ¿no, gente? ¿Se imaginan? Ah, sí, pero Chesney Quito gana sobrado. Esos están adelante de todo el mundo. Aguanta y mata. Canadá y Agers, por fin los veo, miren un late. También está Jeff vivo. Por fin tiene una zona. Jeff mató a alguien. Oh my god. Taji y Sentes murieron. Mañana comenzamos el stream a las 12 por si acaso. A las 12 en punto comenzamos el stream y paso a lista. Voy a pasar lista a ver quién está, quién se ganará su VIP después del FNCS. O su mod tal vez. Uy, se picó. Se picó. Now looking no te preocupes, Pulpero. Peter sigue vivo, sí, creo que sí. Dive mató a Polarize. Oh my god. ¿Quieres saber algo triste? Las ballenas no saben que Bolivia existe. Qué retrasado. Ay, no, murió ellos. Take the one-on-one, catch you off guard, and finish the fight just that quick. Sí, pero acá nadie está muerto ya. Oh my god. Y sacan ventaja, van a ganar de nuevo. Cooper primero van a ganar de nuevo, se bajaron a Canadá y Ayers. No sé por qué querían pelear eso. Ah, porque la zona cerró ahí, miren. Recién mira el mapa. Polarize está muerto y Canadá también está muerto. A la mierda. Imagínate decir que tu lobby se murió Canadá y no ganó. Que murió Polarize y no murió tu lobby. ¿Qué es eso? Qué locura, weón. Epic están en esto y Clix en el arbusto. Oh my god, High es altura. Hoy día dije una de las mejores frases, muchachos. High es altura, me acabo de acordar. Top tier frases que me dije hoy día. Uy, murió Epic. Clix mata, murió Epic, murió Epic. Le matan a Clix, ella se le metió al cubo. But for how much longer is the real question here, because Clix, having lost Epic, you know he's going to be out. Reviven a Threads. To try and sabotage Duke's odds of getting that revive off onto Threads. Duke's forced to pause his revive for the time being. So much pressure 30 le pegó. Clix, and the Mythic Frenzy wins those. ¿Lo hará? Clix ganará la partida. No pueden perder puntos. Se clashea el 2v1. Epic well in the process. My god. And now a decent amount of materials, some good supplies as well. Ya está 5-5-5. Clix has just got to cut his way into the next zone. Tiki no le ha ido muy bien hoy día, creo que está penúltimo. Wolfis ya no. Creo que Wolfis sí juega Ford, pero está mamadísimo. Ok, muchachos. Última partida. Vamos. That is true. Earning more points at least is not a, listo, muchachos. You know, a negative game. Vamos. To say the least. Última partida del día de hoy. Okay, Cold, not looking to even build. Cierra esa zona y pones modo emote, por favor. Back on over to Reed and Richard, we're at 3 eliminations. This game really taking it by storm. And you have to really appreciate the fact that they've continued to adjust game after game. No. Cierra esa zona y pones modo emote. Scope. ¿Puedes creer que Scope no pasó unas Opens? Timmy.
La jugó con otro pro que se llama Sis. No pasaron opens de la primera semana de la FNCS. No, Scope sigue siendo pro, pero ese Sis creo que gelió mal. Está lado, pero tienes que esperar un ratito más. Bien, Renato, let's go. Oh, man, se murió. Terminó muriendo Click. Mala suerte. Es la última, sí, es la última de Central. Mañana tomo lista. A las 12 en punto prendo, voy avisando. Ok, muchachos. Ok. Cuando falten 10 segundos ponemos el modo emotes. Mejor ahorita. Pon de una. Vamos, pon de una. Ya. Comienza la última partida y vemos a Jeff matando a Acorn contra todo pronóstico y el dúo de Eomso y Rice que están muy bien posicionados tienen que sacar Surge por si quieren agarrar y sobre todo mantener ese top en el que están. Top 5 muchachos, no se acuerdan, Clicks acá de Clicks ya murió, Cente ya murió y todos los dúos del top 5 están tratando de sobrevivir para hacer lo posible. Mientras que Acorn está muerto, Cole tiene que tratar de clashear, tiene los materiales de todo el mundo. El mejor loot que tiene, es imposible tener algo mejor que lo que tiene, pero el dúo de Rice y Omso tiene que sacar una alineación de la manera más rápida posible. Le deseamos suerte y mientras vemos cómo hacer la rutina, les recordamos que todo esto pasa en vivo, en directo, en mi canal, y es mejor vivirlo en directo que verlo en un video. Los quiero y veamos y sigamos viendo. No sé por qué no le editó, pero bueno, no pasa nada. Vemos que se columpian un gancho con 2, cierra encima de la montaña y esto es peligroso, chicos. Esto es muy peligroso. Uy, ya encontré el Surge. Vamos, 86, creo que ya tiene el daño, ¿no? 61 por encima, le pegó demasiado con ese escopetazo. Entonces vamos a ver quién es que lo consigue y cómo gelarán. Ahora, Cooper y Mero están top 1. Para los que no sepan, ¿ah? Cooper y Mero están top 1. Vemos a Rich y Rituals, Cooper y Mero, Elite y Omso, Rice y Colt. O sea, vemos al top 5 acá en esa. O sea, mano, un max distance. Lo que vemos no es un top 5, vemos un max distance. Un max distance encima de la montaña donde todos los equipos de la playa tendrán que subir y se complicará demasiado la rotación. Podrá un equipo rotar por la playa y unos cuantos columpiarse por el acantilado, pero el high tendrá que vérselas y jugarlo muy bien. Ya hemos visto infinidades de equipos que tratan de subir y terminan siendo aplastados y terminan siendo devorados porque hay mucha gente que quiere jugar high, Buga termina muriendo en el aire y le toca clachear a Aviv. O sea, están todos los del top 5. Yo pensé que Buga y Aviv estaban muertos, pero no. Aviv, el hombre en el que yo confío, el equipo por mí que va a ganar este FNCS para mí es Aviv y Buga, muchachos. Yo confío en ellos plenamente. Kawanti y Vayan en el high y Omso que estaban muy mal, todos los ganchos y vienen y subieron. Vemos también a Oliver OG vivo. Vemos a mucha gente que puede subir. 37 equipos, 31 personas. La zona que se cierra y 5 segundos podremos saber dónde comienza la siguiente rotativa. Si me tira max distance, yo me voy de acá. Jesucristo, mano, me está mandando a la otra parte del mapa. Cierra max vistas y toda la gente tiene que bajar. Empieza con la zona de playa y toda la gente tiene que empezar a calcular cuáles son los materiales que no puede lanzarse. La gente que tiene que sacar Surge porque el Surge está activado. Sphinx que mata a Paper, Snacky que mata a Peterbot. Ay, Dios mío, Cole que tiene que hacer un milagro. Y Baby Jaivan que mata a Crazy. Dios mío, weón. Mataron a Chimp. Parece que Miro muere y se termina la carrera por el top 1. Ahora es el momento en el que mi estimado Colt, que estamos viendo, tiene que sacar todos los puntos que pueda porque él es el que está top 2. Vamos, Colt, cómo se desliza. Pim, pum, pam. 100 materiales. Tiene que empezar a buscar una refresh. ¿Dónde lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Con qué lo hará? 3 equipos, 20 personas, mucha gente sola, Kawanti en high, Liquid Pump en second high y en el medio vemos a mucha gente, incluidos, mano, todos están en low, what the fuck. Ya. Vemos a Rice y Omso tratando de eliminar en la misma layer a Reed. Se abren para la derecha para tratar de tapar el deadside. Recordemos que la zona se acaba de mover y acaba de subir la montaña, así que tengan muchísimo cuidado, muchachos. Mientras que ahí hace lo imposible, parece que lo acaban de boxear un 360 y termina muriendo.
a manos de Pars y de Vaca. Oliver OG está solo, creo. No veo a Ace Jeff. Es importantísimo sacar la mayor cantidad de puntos que podamos. Recordemos que Ace Jeff está top 49. No le dicen full box, le dicen full bot. Qué buen apodo, weón. Ay, qué buen apodo. Rice y Omso, que es uno de los mejores dúos ahorita de central, coordinándose. Tal vez no tengan los números ni sean los más famosos, pero el mejor no siempre es el más famoso. El mejor siempre se decide al final de la partida y el que tiene mayor talento. Agent Reed y Rituals al frente, cabeceando la zona. Y Omso y Rice tratando de cabecear, tratando de buscar alguna jugada. High es altura, low es abajo, por si acaso. Ay, Dios mío. Y vemos a Reed y Rituals tratando de pushear uno, lo rompen, empezarán a correrlo. No, Reed falló el edit. Rice parece que quiere hacer... Uy, termina matándose Johnson. Aguanta y siguen high, ya no los bajan de high. Ya no los bajan de high, muchachos. Ese se quedan en high. 11 equipos, 12, no, murió Baila. No, Baila mató. Pump. Uy, Dios mío, es full agua. No creo que Reed la gane. No creo que Reed la gane. No creo que Reed la gane, ¿no? La va a ganar Reed. 2v2. La va a ganar Reed. ¿Tendrá curas Quanti? ¡Ay! ¿Tendrá curas? Esto tiene un botiquín. ¡Oh! La va a ganar, huevón. ¡Oh! La va a ganar Reed. Le acaba de pasar. Hermano, ¿cómo la ganaron, huevón? Spamen sus emotes, muchachos. ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Man, Reed y Rituals son dioses. ¿Cómo mierda ganan si quedan tan lejos siempre? No tiene sentido. No tiene sentido, weón. No tiene sentido qué tan buenos son. Dios mío, huevón. Y así es como termina la tabla el día de hoy, muchachos. Wow. Y Onso y Rice sorpresivamente están arriba de Reed y Rituals. ¿Pero por qué, Pucho? Por la consistencia de sus placements. Mira, top 3, top 6, top 2, top 5. Y este top 11, top 2 con muchas eliminaciones. Cooper y Mero murieron entrando al late. Acorn y Colt murieron durante el late. Y Reed y Rituals acaban de hacer su comeback. Dios mío, qué buen día uno.